El tema de la inseguridad ciudadana ha vuelto al debate nacional. La gente ha comenzado a manifestar mucha preocupación porque en las últimas semanas se han incrementado los robos, los asaltos e incluso bandas de motorizados que van a un barrio y entran a 4, 5, 6 casas y asaltan a familias. Entonces eso se ha convertido en un elemento de mucha preocupación y nosotros lo advertíamos meses atrás porque en medio de la pandemia la policía, los militares estaban en las calles y además estábamos en un toque de queda permanente, el país estaba cerrado y decíamos que en la medida en que volviéramos a la normalidad, que la gente comenzara a salir, pues mucha gente que ha vivido de la actividad delincuencial iba a volver, ¿verdad?, con más fuerza y eso se está viendo en estos momentos. Entonces, la Policía Nacional, el gobierno dominicano debe prestarle mucha atención a este tema, que no es un tema de preocupación ahora solamente. Si analizamos las encuestas que se han hecho en los últimos 10 o 15 años, aparece como uno de los principales temas de preocupación de la sociedad dominicana. Entonces, hay que prestarle atención. Ahora con planes renovados, con estrategias diferentes y tomando en cuenta que esa gente ha vuelto a las calles a poner en zozobra a la gente, ha vuelto a buscar el dinero como lo hace de manera delincuencial y hay que proteger a la ciudadanía, garantizarle seguridad, sobre todo en un país como este que la gente está impuesta a vivir tranquila y poco a poco, a través del tiempo, ha ido perdiendo seguridad. Y además de eso, es un país que vive del turismo y este tipo de temas debemos cuidarlos para que no nos afecte, primero, la tranquilidad de la gente y segundo, los ingresos económicos, ¿verdad, doctor? Fíjese, hay un error conceptual en el que se acostumbra a incurrir cuando se analiza, ¿verdad?, el tema de la seguridad ciudadana. Sí. Y es que se focaliza el asunto en el plano económico. Pero es que los delitos tienen dos aspectos fundamentales, que son delitos económicos y delitos de sangre. Fíjese bien. Y la violencia es el elemento común. Claro. Entonces, quiere decir que si nos vamos por ese punto, la violencia siempre ha estado presente en este país. Lo que pasa es que en la medida que va creciendo el país y que va teniendo mayores posibilidades la gente, ¿verdad?, en lo económico, va abriéndose, las fronteras se van abriendo, esta entrada y salida de gente de diferentes partes del mundo traen elementos nuevos. Sí. Hay cosas que cuando yo era muchacho no se veía aquí, de delitos, ¿verdad?, que hoy son parte de la vida diaria. Lo que quiero decirle es que es un poco complejo abordar, no solamente abordar el control de la seguridad, sino también tener logros efectivos e inmediatos, porque es que son tantos los factores. Por ejemplo, así como te decía, bueno, pero que tenemos una sociedad que vive del turismo, etcétera, pero yo le voy a decir una cosa, hay países, para no mencionar nombres, en donde un individuo coge una ametralladora y se sube en un hotel en el piso 20 y comienza a tirar tiros para abajo y mata gente. Yo nunca he visto una cosa así en la República Dominicana. Esto no lo estoy diciendo con esto, ¿verdad?, que hago comparaciones, sino de que esa violencia está presente en cualquier sociedad, por más avanzada que sea, por más desarrollada que sea. Ahora, nosotros aquí en la República Dominicana focalizamos el asunto en los atracos, pero que también hay lo que le llaman, en tiempo de universidad, estudiaba el derecho penal, se planteaba que incluso el delito tiene un marcado sello de clase, porque existe, por ejemplo, el delincuente de poca monta, pero también está el delito de cuello blanco, ¿usted comprende? Sí. En el cual eso también es parte de esa violencia institucional. No es muy fácil manejar el tema como decir, bueno, la seguridad es esto, tenemos la solución, una fórmula mágica, y ya, no. No, es que no hay fórmula mágica. Exacto. A lo que me refiero es que es cierto lo que usted dice, se puede encontrar un tipo de violencia en sociedades muy desarrolladas incluso, de alguien que entra a una universidad con una ametralladora y te mata a 50 personas. Más graves se dan ahí. Sí, pero también en ese tipo de sociedad tú no te encuentras con el hecho de que tú vas caminando por una calle y te agarran y te asaltan de buenas a primeras. O tú abres un pequeño negocio y el primer día que lo abres te asaltan. O que el militar que sale a protegerte se encuentra con una banda de motorizados y te mata. Es decir, la frecuencia con que ocurre este tipo de casos como los asaltos, los atracos, que son parte del problema. Yo sé por dónde te va. Sí. La violencia, viéndola en sentido general, tiene otros componentes, pero me refiero a esta parte que es
las que más intranquilizan en el momento de República Dominicana. Porque nosotros no tenemos el problema del ciudadano que va a la universidad y te mata 50, no tenemos ese problema. Claro. El problema que nos está afectando de manera más directa es de los robos, los asaltos, a mano armada, los motorizados que van a una casa, entran, amarran a la familia, Claro. llevan dinero. Lógicamente, eso tiene múltiples causales y como usted decía, quizás el delito de cuello blanco te genere un problema institucional que sea parte de lo que te provoque esto. Claro. Es decir, Pero hay es múltiples factores, Cierto. pero la mayor manifestación de esa violencia en República Dominicana es esta, de los robos, los asaltos, claro, ese tipo de cosas, pero que es cierto. tranquilizan mucho a la gente. Sí, sí, es cierto. Lo que pasa es que tenemos que estar claros de que los elementos, diríamos, que lideran la sociedad, mandan señales negativas. Cuando, por ejemplo, a nivel de las cúpulas, con esto yo no estoy justificando nada, estoy diciendo que los malos ejemplos encuentran eco en la sociedad, creo que usted me está entendiendo. Entonces, la crisis de institucionalidad que tenemos aquí, la infuncionalidad de la justicia, usted sabe a qué me refiero, eso es un tibito que cae preso hoy y ya mañana usted lo ve en la calle, ese tipo de cosas suceden aquí. Pero le voy a decir algo, eso que usted menciona de que en esos países que usted abre un negocio y no lo van a atracar, mire, eso está cambiando, porque eso no es así. Es decir, que lo que pasa es que esos países tienen también una tendencia a la institucionalidad, Sí. ¿verdad? En donde por lo menos mantienen el control. La cuestión es que la delincuencia no va a desaparecer nunca, mientras existan seres humanos sobre la No, tierra. no, claro que no. Pero sí puede paliarse aplicando ciertas políticas, ¿verdad? Que son efectivas. Pero en el caso nuestro también se da el asunto de que es un país pequeño. Sí. ¿Entiendes? Lo que Y ocurre, se ve eso con mayor... yo pienso que las autoridades deben ver el problema en sus múltiples dimensiones, ¿verdad? Efectivamente. Como usted lo está planteando, ¿verdad? Ver los factores que te generan esa situación Claro. de violencia, atacar el problema de institucionalidad, como usted plantea, Sí. ver el problema, porque es que cuando tú tienes una situación de inseguridad como la que estamos viviendo ya en República Dominicana, tú tienes que atacar el problema, tú tienes que presentar soluciones, Claro. pero al mismo tiempo tienes que ir viendo los elementos que la generan, porque tú puedes aplacarla en el momento, si no atacas los elementos que la generan, va a resurgir. Ahora, Pero lo cierto es que la gente se siente insegura Claro. y es un problema que hay que enfrentar en lo inmediato. Cierto. Eso no espera Sí. a mucha teoría, doctor. Claro. Yo estoy claro de que un gobierno no puede, no tiene capacidad para en un par de años resolver un problema así, que es un problema que data, diríamos, desde la fundación de la República. Estamos hablando en ese término, claro, pero sí tiene que ser como una especie de compromiso de la clase política de la República Dominicana, porque hay que darle una continuidad a la cuestión del Estado. Mire, por ejemplo, ahora se está estudiando la situación de la policía, lo cual está muy bien, pero lo que se dice es, bueno, eso no se va a resolver por ahora. Bueno, pero ¿qué se está haciendo? Es una pregunta que se hace a la ciudadanía para paliar, por lo menos ir, diríamos, enfrentando esa situación que tiene a la gente al grito. ¿Usted comprende? O sea que la inseguridad es creciente a tal punto de que yo he visto que hasta sacerdotes, ¿verdad? Dentro de los servicios religiosos han tenido que explotar, ¿verdad? Bueno, Quejándose. es que los sacerdotes son esa válvula de escape de la gente. Sí, porque claro. En las parroquias termina la gente con problemas contándole al cura lo que le ha pasado. Claro. Y el nivel de desesperación de la gente es muy elevado. Cuando Sí. usted ve que un cura aprovecha el acto de bendición de una obra, como ocurrió a principios de esta semana en Jaina, que el cura Félix Encarnación, cuando bendecía la obra, le dijo al presidente, hay que trabajar por resolver el problema de la inseguridad ciudadana. No estamos seguros en ningún metro de tierra en República Dominicana. Dijo, ni siquiera al lado del Palacio Nacional. Exacto. Y le dice, presidente, resuelva este maldito problema. Cuando un cura le dice así al presidente de la República, usted puede ver el estado de desesperación Claro. e impotencia de la gente. Claro que sí. Por lo que está ocurriendo lógicamente. Pero fíjese, él tiene razón cuando él dice que ni siquiera el palacio, porque yo recuerdo que hubo hasta atraco en cierta época en la cercanía del palacio. No que el palacio tenga que ver nada con eso, Sí. pero que lo que demuestra que está generalizado, ¿verdad? El descontrol. Y Bueno. ciertamente es así. Yo creo que además también nosotros tenemos que poner nuestra parte, los ciudadanos.
y tener más seguridad con las cosas, ¿verdad? También Sí. más. El ciudadano se atención. cuida. Sí. Yo creo que aquí la responsabilidad es de las autoridades. Sí, yo te entiendo, pero Porque observe que en muchos colmados la gente ha tenido que poner verja. cierto. Y la gente casi no sale, la gente tiene temor. Bueno. Es decir, vivimos un tiempo sin ese temor porque la gente estaba encerrada por la Claro. pandemia, pero a la medida que hemos abierto, ha resurgido el problema porque Sí, estaba claro que- ahí. claro que sí. Las causales están ahí. Ahora, parece que eso tiene algo que ver también, y algunos analistas lo han dicho así, con, diríamos, la recomposición económica del país, que yo digo, pero es un efecto secundario negativo. Porque, por ejemplo, tú dices, bueno, pero la gente estaba como encerradita, ¿verdad? Y como que no se veía esa actividad tan fuerte, pero era que el toque de queda mantenía también. Sí. Aunque ahora se roba de día y de noche, de madrugada. Eso no tiene... A todas horas. A todas horas. A todas Digo, horas. Entonces es bueno que el gobierno le ponga atención a este problema, que es una de las principales preocupaciones de la sociedad dominicana. Porque la violencia, como dice el doctor, no va a desaparecer. No. Pero la situación de inseguridad que estamos viviendo en las calles sí puede combatirse, sí puede llevarse a su mínima expresión aplicando un buen plan de seguridad ciudadana. De hecho, el gobierno a principios de mayo anunció un plan contra la violencia y la inseguridad ciudadana que se comenzó a poner en práctica en Cristo Rey. Ojalá eso se pueda seguir ampliando, se pueda seguir implementando, que se pueda atacar, primero combatir el problema y luego atacarlo en sus orígenes, de manera tal que en un futuro no muy lejano, a mediano plazo, nosotros podamos tener un territorio más seguro para que la gente pueda salir más tranquilo a las calles. Vamos a la pausa.